La idea hoy es arrancar con un tema nuevo, que es el tema funciones. Bueno, no sé, había pensado, no sé, preguntarle, ¿alguien sabría de pocas palabras, no sé qué piensan, me gustaría saber qué piensan ustedes que es una función, cómo alguien tiene algo, podría decirlo, expresarlo, qué es una función, para tener Una un poco expresión algebraica ahí que puede representar una gráfica. una expresión Que algunas de sus algebraica. funciones pueden ser esas. Expresión algebraica, gráfica, Relación entre dos conjuntos. relación entre dos conjuntos. Pongo conjuntos acá. ¿Qué más? Para complementar lo que dice la compañera de relación entre dos conjuntos, uno llamado dominio y el otro codominio. Dominio conjunto de partida y codominio conjunto de llegada. Dale, pongo eso acá. Dominio. Codominio. Relación binaria, puede ser. Entre dos Binaria, está, sí, también binaria. Que tienen cierta dependencia una relación de la otra. Eso también está bueno. Dependencia. Una de la otra, pero ¿qué cosa una de la otra? Pongo eso nomás. El valor. De la otra. Dependencia una de la otra. El valor. Bien. Son todas ideas que andan en la vuelta. ¿Alguna más? ¿Algo más para lluvia de ideas? Capaz que yo tengo un aporte con respecto a lo que decía de relación, o la relación especial que decía la compañera, que tiene que cumplir existencia y unicidad. No es una relación cualquiera, esas dos condiciones tienen que cumplirse. Está, bien. Relación especial, bien. Bueno, con esto tenemos para trabajar. Bueno, entonces, hay muchas formas de definir, decir que es una función. ¿Ah? Hay una manera, digamos, formal. Hay varias maneras formales. Y después tenemos una manera informal. Nosotros vamos a trabajar con la manera, puse doble I. Nos vemos. Funcionó. Nosotros nos vamos a manejar con la manera informal. ¿tá? No vamos a decir que es una función. Formal significaría de la manera correcta, matemáticamente, lógicamente correcta. ¿Tá? Entonces, digamos, uno puede definir qué es una relación. ¿tá? Y en base a qué es una relación, un caso particular de relación es el concepto de función. ¿Sí? Menciono así por arriba, una relación es un conjunto de pares ordenados,
vamos a escribir esa palabra, pares ordenados, aparecen esas palabras, y bueno, un montón de conceptos más ahí asociados, ¿está? Pero nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a trabajar con el significado informal o intuitivo vamos a hacer un desarrollo informal o intuitivo. Y bueno, todas estas cosas que estuvieron diciendo acá, están vinculadas, ¿está? Entonces, voy a tratar de... Está todo mal, lo dice ahora. Está todo mal. No, son todas cosas que están en la vuelta. El tema es tratar de, por más que sea informal, tratar de especificar un poco lo mejor posible que sería una función. ¿Está? Entonces, yo voy a empezar a escribir algunas palabras acá. Una función, bueno, no escribo acá, escribo abajo porque acá ahí no entra. Entonces, digamos, eso de pares ordenados, todo eso va a aparecer, pero de otra manera, no como parte de la definición, digamos. Vamos a decir así, una función, vamos a poner así, concepto de función, intuitivo de función. ¿Está? Entonces, ¿qué sería una función? Sería como una correspondencia. No sé, o una asignación. ¿Está? Es una correspondencia, una asignación. No sé cómo ponerlo, vamos a poner así, que a determinadas cosas le hace corresponder o le asigna otras cosas. Vamos a decir así, más o menos, para decir una frase que nos aproxime un poco más. Entonces, lo mejor que se puede hacer es empezar a poner ejemplos, ¿está? Si estamos tratando de decir qué es función, y para decir qué es función utilizamos palabras como correspondencia, asignación, en realidad estamos en el mismo problema, porque entonces, ¿qué es correspondencia? ¿Qué es asignación? Pero bueno, a través de varios sinónimos o palabras que vayan redondeando el concepto, nos vamos acercando a eso, ¿está? Profe, ¿qué dice ya? ¿Lee qué? ¿Cosas lee? O le asigna, creo que es, ¿no? Le hace corresponder o le asigna. Sí, la letra, hasta que no aprenda a escribir con el bicho va a ser así horrible. Que a determinadas cosas le hace corresponder otras cosas. Entonces vamos a poner ejemplos, ¿no? Bueno, pensemos, por ejemplo, en nosotros, los que estamos acá en la clase, los que estamos conectados al Zoom. ¿No? Entonces, somos personas, ¿no? Somos diferentes personas. Y yo podría pensar así, a ver, que le quiero asignar a cada uno de nosotros otra cosa. Por ejemplo, le podría asignar a cada uno de nosotros... Como lo que hizo con los cojos. Como con los cojos, pero ahí no le asigné a todos. No le asigné a todos. Y una carrera determinada se le puede asignar a cada uno. Está, Mauri, pero tampoco tendría que ser a todos. Porque si tenemos una función, no todos los números sirven para verificar nuestra función. Por ejemplo, los cojos serían nuestros números que sí verifican la misma. Claro, está bien. Entraría también, pero me gustaría hacer un primer ejemplo donde todos tengan algo asignado. Pero está, ¿se entendió lo que dijiste? Todos cursamos el CIO, por ejemplo. O un nombre. Cada persona tiene un nombre.
Ahí va, esa puede ser el nombre, me gusta. Entonces, por ejemplo, la función que a cada uno de nosotros, y estamos hablando de los que estamos acá, ¿no? Todos ustedes, yo, no sé qué ponerle la clase. A nosotros le hace corresponder Entre paréntesis, profe, después de nosotros. la clase. Acá con nosotros le hace corresponder su primer nombre, vamos a poner así. Le faltó la palabra corresponder ahí, me parece. Corresponder su primer nombre. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a decir, acá, yo acá puse así a lo bestia, cosas y cosas, ¿sí? Pero sería, acá, en este ejemplo, ¿qué serían esas cosas? Primero estaríamos todos nosotros por un lado, y por otro lado estarían, yo qué sé, los nombres o las palabras, ¿no? Entonces, a cada uno de nosotros estamos haciendo corresponder una determinada palabra, ¿sí? Acá me acordé de otra palabra que se puede poner acá: correspondencia, asignación, regla. Entonces, en este caso tenemos como una regla que a cada uno de nosotros le hace corresponder una palabra. La regla es, la palabra que a cada uno le corresponde es su primer nombre. ¿Habría alguna otra tipo de regla que a cada uno de nosotros le haga corresponder una palabra? ¿O esta es la única forma de hacer corresponder a cada uno de nosotros una palabra? Y por ejemplo, habría muchas, ¿no? Podría decir, a todos les corresponde la palabra ropero. Terminó. O podría decir así, a todos les corresponde, a cada uno le corresponde su primer apellido. Sería otra palabra, otra forma de asignar a cada uno de nosotros una palabra. La función es eso, es la asignación, es la correspondencia esa, ¿no? Entonces, acá, digamos, vamos a identificar, habría un conjunto, vamos a llamarle A, ¿no? Que somos nosotros. Vamos a poner así. Vamos a poner allá de conjuntos, la clase. Habría un conjunto B formado por las palabras. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, a cada uno de nosotros, vamos a poner acá también nosotros, no sé. Este es el conjunto formado por nosotros. Lo que estamos en la clase acá, lo que estamos conectados al Zoom. Entonces lo que tenemos se podría representar así. Tengo una cosa que a cada elemento de acá le hace corresponder un elemento de acá, ¿no? Eso es una función, ¿no? Y siempre va a pasar una cosa así, va a haber un conjunto y otro conjunto y una regla o una asignación, una correspondencia, algo que a cada elemento de acá le va a hacer corresponder un elemento de acá, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a interesar cuando A sea un conjunto de números, por ejemplo, los reales, y cuando B sea un conjunto de números, los reales, ¿sí? Pero el concepto de función es más general, ¿no? Entonces, después vamos a ir a funciones de RNR, digamos,
Pero conviene pensar, el concepto de función es más general y más sencillo. ¿Tá? Entonces, uno, si quisiera escribir esta función, con la notación usual, uno pondría, bueno, una función, yo sé, f, por 2 puntos, de A en B, bueno, donde A ya dijimos que era, B ya dijimos que era, y después habría que decir cómo calcular para cada elemento de A, qué elemento acá le corresponde. ¿Sí? Si yo tengo un elemento acá, X, que pertenece a, el elemento correspondiente, a través de la función, se pone así, con un palito acá, se llama f de x, se escribe f de x. Para ¿Puedes decir explicar de nuevo esa última parte, profe, que no entendí? Sí, si yo quisiera escribir esta función que dijimos acá, esta, con símbolos, o sea, matemáticamente, lo haría así. Primero diría quién es el conjunto A, quién es el conjunto B, ¿sí? Escribiría, le pondría un nombre a la función, en este caso le inventé el nombre f. ¿Sí? Una vez que le inventamos un nombre a la función, f, acá aclaré esto, que si yo tengo un elemento que está ahí en A, a cada elemento de A le va a corresponder un elemento de B, porque eso es una función, una correspondencia, una asignación, una regla. Y a cada elemento de A le va a corresponder un elemento de B a través de la función. Ese elemento correspondiente a un elemento X se escribe f de x. Este va a pertenecer a B. El f de x va a pertenecer a B. Así se escribe f de x, se denota el elemento correspondiente al elemento X a través de la función. ¿Ah? Entonces, todavía falta decir cuál función es. Yo de alguna manera tengo que decir esto, que es la función que le hace corresponder, no, esto, que a cada uno de nosotros le hace corresponder su primer nombre. Entonces falta decir eso acá. Entonces tendría que poner así. F de X, tengo que decir cuánto vale, es igual al primer nombre de X. Y eso vale para cada X del conjunto A. Los X somos nosotros. La variable, que se llama el elemento de acá, los elementos de ahí genéricos se llaman la variable. X somos nosotros. Bueno, a ver, f de yo, ¿cuánto da? Si esta es la función. Acá está diciendo a cada X, f de yo. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para poner, no sé, f de yo sería Mauricio, porque me llamo Mauricio. F de, yo qué sé, a ver, alguien que diga algo. Alguien que hable. Y que diga, ¿eh? Son todos iguales los ejemplos. Son todos iguales. El que habló ahí, F de vos. ¿Cuánto da? El que dijo son todos iguales. ¿Cómo? No, no dije eso. Vos hablaste, ¿no? Sí, F de decime vos, F de vos, ¿cuánto vale? Francisco. Francisco, pongo todo con minúscula. Bueno, y así F de cada uno de nosotros va a valer algo, ¿no? Acá la variable valió yo, acá la variable valió Francisco, etcétera. Es una cuestión general, o sea, a cosas le hace corresponder cosas, a través de alguna regla. No precisan ser números y números. ¿Tá? Pero vamos a dejar esta perspectiva general acá. Y vamos ya a meternos en un caso concreto de una regla que el conjunto A está formado por números reales, el conjunto B por números reales. Entonces, eso se llamaría una función real y de variable real. ¿Sí?
que a números le hace corresponder números. ¿Y cuál es una manera de a números hacerle corresponder números? Y bueno, con cosas que dijeron hoy al principio, a través de una fórmula, de una expresión algebraica. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer así. Función real de variable real. Entonces dejamos por acá el concepto como más general de función, pero sería como que a ciertas cosas les corresponden ciertas cosas. Chao. No precisa ser números que se corresponden con números. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería una función real de variable real? Bueno, es lo mismo que siempre. Es una función que asigna números reales, números reales. Reales. No vale, yo qué sé, a verduras asignarle, yo qué sé, colores. No, tiene que ser número y número, está así, bien cuadrado. ¿Tá? Entonces, un ejemplo podría ser así. Voy a poner solamente, bueno, pongo todo. Por ejemplo, una función f, o vamos a cambiar el nombre para que no se llame siempre f, voy a poner g, se llama la función. Vamos a poner dr en r, y tengo que decir a cada x de acá cuál es el correspondiente, que se llama g de x, ¿no? Pero si me das un x, ¿quién es g de x? Cuando me digas eso, me vas a estar diciendo quién es g, cuál es la asignación. Me vas a estar diciendo a cada x cuál es su g de x, qué le estás haciendo corresponder. Y como dijeron al principio, con una fórmula, ¿cómo fue que dijeron una cosa algebraica? No sé. Expresión algebraica, creo que era. Expresión algebraica. Una expresión algebraica es una manera de asignar, de hacer esa correspondencia. Entonces digo, bueno, g de x va a valer, bueno, yo qué sé, lo que tenga ganas, no sé, 1 más x más x al cuadrado. Y eso vale para cualquier x real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Acá está la información de quién es la función g. Yo ahí te estoy diciendo, para cada x de ahí, quién es su correspondiente, quién es g de x. Acá dice eso. ¿No? Bueno, entonces, a ver si se entiende. Entonces, para cada x de acá en esta parte dice cuánto vale g de x. ¿Cuál número le está haciendo corresponder? La función g. Bueno, entonces yo qué sé, g de 1, ¿cuánto vale? Al 1, al número 1 que está acá, ¿qué número le corresponde acá? Bueno, sería sustituir x por 1 acá. Sería 1, y sustituir en la fórmula, ¿no? 1 más, tengo 1 al cuadrado, sustituir x por 1 acá. Me queda 3. ¿No? No sé, hago g de otra cosa, de menos 1, ¿cuánto da? Y bueno, es sustituir x por 1 acá. Ahí dice a cada x cuál es su g de x. Simplemente sustituir x por el número. Bueno, sería 1 más donde dice x en bajo menos 1, más donde dice x en bajo menos 1 al cuadrado, da 1. ¿Está? Digamos, entonces uno podría hacer como un dibujo de este tipo para representar a la función g. Podría dibujar acá un conjunto que es R. El primero. El segundo, dibujarlo acá, R.
acá poner un símbolo, como que es la función g. Y bueno, acá por ejemplo vimos que el elemento 1, cuando le aplico la función g, va a parar al elemento, su imagen es el 3, digamos. El 3. Lo mismo, si yo agarro el elemento -1, de acá del conjunto R, le aplico la función g, su imagen es el elemento 1, correspondiente. ¿Está? Entonces ahí ya estoy utilizando una palabra, que es imagen, este sería G1, y este sería G de -1. Y así podría ir calculando G de cualquiera de acá, y ver cuál de acá da. Entonces, vamos a poner así, ya que estamos usando G de X, se llama imagen de X. No sé por qué pongo tilde, imagen de X. A través, si querés, de la función G. Entonces, la imagen de 1 es el 3, la imagen de -1 es el 1. La imagen de X es aquel elemento que le corresponde a X. ¿Sí? Bien, entonces, si uno quisiera partir de acá, de funciones reales de variable real, y no verlo como un caso particular de a cosas, hacerle corresponder cosas, uno podría tomar como definición provisoria es que una función es una fórmula, o una fórmula o una expresión integral de otro como una fórmula, ¿no? O esto es una fórmula que te dice, ¿no? El tema es qué cosas se aceptan como fórmulas, o qué son fórmulas, ¿tá? Pero también se podría pensar que una función real, de variable real, bueno, es una fórmula, donde fórmula es, bueno, alguna cosa que contenga X, que cada vez que yo le sustituyo X me va a tirar un número. ¿No? Esta sería una posible fórmula, esta expresión algebraica. Vamos a poner otro ejemplo de función. Pero de estas de función real de variable real. A ver, por ejemplo, vamos a llamarle H. Este es otro ejemplo. Vamos a poner, yo voy a decir una función H de R en R, de reales, le hace corresponder reales, y tengo que decir cómo es que la correspondencia, cuánto vale H de X para un X dado. Bueno, y te digo si H de X vale 1 si X es menor que 0. Y vale 2 si X es mayor o igual que 0. ¿Ah? Comparen ahora, ¿no? Esta cosa que dice acá es como de un tipo diferente a lo que dice acá, ¿no? Ahí hay directamente una expresión con X que, bueno, que está sumado y, bueno, dice X cuadrado. Pero lo de abajo es como... También sería una fórmula en realidad. Porque ahí dice para cualquier X cuánto vale H de X. A ver si se entiende esto. ¿Cuánto vale H de 3? Según esto que dice acá. H de 3 igual a 2. 2. Sí. Lo que dice acá, si vos querés saber cuánto vale H de un X, tenés que aplicar lo que dice acá. Ahí dice, bueno, si el pibe es menor que 0, vale 1. Si el pibe es mayor que 0, mayor o igual que 0, vale 2. Y está, el 3 es mayor o igual que 0. O sea, lo que dice acá
me está diciendo cuánto vale h de un x que cualquiera que yo tenga ganas. No sé, vamos a poner otro, h de menos 10. ¿Cuánto vale? Y bueno, menos 10 es un x que es menor que 0. Y acá te dice que h de x vale 1, si el x es menor que 0. Así que vale 1. Entonces, si uno dice que una función es una fórmula, en la palabra fórmula tiene que aceptar varias cosas. Cualquier cosa que deje claro cuánto vale si me das un x. Acá, si me das un x, yo te puedo decir cuánto vale esto. O va a valer 1, si el x es menor que 0, o va a valer 2, si el x. Así que eso de que una función es una fórmula o una expresión algebraica, está bien siempre y cuando, digamos, uno sea lo suficientemente libre en cuanto a que permite como expresiones algebraicas o fórmulas. ¿Ah? Bueno, bárbaro. Esto para hacer un repasito de funciones. Bien, a ver qué nos damos. Está buenísimo. Bueno, hago una pregunta en general. ¿Alguien antes no había trabajado con funciones? O sea, que es ahora la primera vez que alguno de ustedes ve, por ejemplo, esta notación. Escribir así, una función que va dos puntos, un conjunto, la flecha, el otro conjunto. ¿A alguien le pasa que en el liceo por ahí no lo vio así o algo de eso? O sea, trabajé con funciones, pero no vi eso de la notación, profe, de que R, o sea, y la flechita R. Así no lo vi, pero trabajé con funciones, sí. Claro. Este primero sería en realidad los nombres se le pueden poner acá, ¿no? Capaz, digo esto para ver si te acordás. Si fuera un caso general de que un conjunto acá cualquiera, conjunto acá cualquiera, este se llama dominio. Capaz que si te digo esto te vas a acordar. Y este es codominio. Sí, eso me acuerdo, sí. Está. Lo que pasa es que a veces no andan aclarando esto y esto. Te ponen la formulita nomás, te ponen este pedazo acá nomás. Fórmula. Como calcular f de x para cada x. Y no te dicen cuál es el dominio del codominio. ¿Sabes por qué no te lo dicen? Porque como que te das cuenta cuál es. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si nos damos cuenta. O sea, ¿cómo es eso de que te das cuenta cuál es? Vamos a suponer yo te pongo así. Te pongo nada más esto así, no sé. Vamos por inventar un... Bueno, le pongo f. F de x igual a 1 sobre x. Chao. Y no te digo ni el dominio ni el codominio. Bueno, entonces, primero que nada ya estamos asumiendo que se está asumiendo que se está trabajando con números reales. Así que x va a ser un número real. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, bueno, si esta fórmula que me están dando acá, me dice para cualquier x cuánto vale f de x, ¿sí o no? Sí, Bueno, ¿cuánto vale f de 0? 1 sobre 0 sería. ¿Y Cero. cuánto da? ¿Y qué número es ese? 0, 0, 0. ¿Eh? No existe. No No, existe. no existe. No 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 puede tiene ser denominador significado 0. 1 sobre 0. Entonces, en realidad, esta fórmula, para x igual 0, no me está diciendo nada. Para los demás valores de x, sí. Entonces, eso es lo que se toma como dominio. A veces te dan solo la fórmula y toman como dominio el conjunto de los valores de x para los cuales la fórmula tiene sentido. Si la fórmula hubiera sido como hoy, esta, 1 más x cuadrado, acá no importa, para cualquier x real tiene sentido eso. Pero en este caso sí, suponete que te lo hicieron así. Entonces, sin decírtelo, vos tenés que darte cuenta que es una función que va de los reales
Habría que poner así. No sé, a ver si pongo así, ¿se entiende? Menos el 0, ¿se entiende esto? ¿Ese conjunto cuál es? En R. Este sería mi B, este sería mi A. La pregunta es si se entiende qué es esto. Así escrito. Sí. Profe, ¿no quedaría mejor con el asterisco? ¿No es que excluya el 0? No, es lo mismo, va a ser introducir símbolos. Va de R asterisco en R. ¿Y qué es R asterisco? Todos los números reales no incluido el 0. Y R asterisco es R menos el 0. Menos el conjunto 0. El conjunto contiene el 0. Son los reales sin el 0. Por eso a veces te encaja en la fórmula y vos tenés que asumir que el dominio va a ser el conjunto de los X donde tenga sentido la fórmula. ¿Y cómo es? Y bueno, como codominio le pones los reales. Pero es válido, o sea, muchas veces se trabaja con la fórmula nomás. ¿Está? Pero bueno, en este caso, este sería el dominio, este es el codominio. En realidad, para hacerlo bien, habría que especificar el dominio y el codominio. ¿Sí? Pues yo podría considerar esta fórmula solamente para los X, o sea, podría decir, bueno, me interesa la función f de x igual a 1 sobre x solamente para estos números, para el intervalo 1, 2. O sea, considero la correspondencia que a cada número de este conjunto le hace corresponder un número de este conjunto según esta regla. Está bien, esta misma regla se la podría aplicar a números que no están en este conjunto. Pero no tengo ganas de pensar en eso. Entonces, justamente, estoy pensando en una función cuyo dominio es esto. Entonces, en realidad, por más que sea la misma fórmula para las dos funciones, como funciones son diferentes, porque una la estoy considerando con un dominio y otra con otro. Es una cuestión técnica, digamos, ¿está? Pero bueno, quería mencionar que había algo ahí. No quiero profundizar. Bueno, está listo. Entonces, más allá más acá siempre va a haber un dominio y un codominio, que va a estar, va a salir, uno se va a dar cuenta de cuál es, según la fórmula, o va a estar claro según el contexto. ¿Está? Bueno, entonces, ahí más o menos tenemos que es una función real de variable real. ¿Sí? La variable es la x, o bueno, cualquier letra que ustedes quieran poner, y la función se llama f, o cualquier letra que ustedes quieran poner. A ver, le voy a hacer a ver si ustedes se confunden con las letras o no se confunden con las letras. Atentí lo que voy a escribir, ¿está? Entonces, pregunta. Yo voy a considerar una función x que va de R en R, que es así. X de la variable le voy a poner de nombre f, porque se me cantó, es igual a 2 a la f. Y esa fórmula vale para cualquier f del dominio. Bueno, pregunta, ¿cuánto vale x de 3? ¿8 o qué? 8. 6. 8. Es elevado acá la f, ¿eh? 8. 2 elevado a la f. Bueno, es 8. ¿Y a ver si me puede explicar cuál fue la trampa que intenté hacer acá? Intentaste cambiar o sea, el X ahí en el F y Acá claro. x, ¿qué es lo que representa x acá? Sería F antes. Es la función. X es el nombre que le Claro. puse a la función. Claro, No claro. se ve, pero está escrito así. Sí, Y a sí, la sí. variable de la función x le puse, F. porque soy peleador, f. No entendí yo, profe. Claro.
si yo le llamé, a la función le llamé X. La función se llama X. Y la variable se llama F. Voy a escribir esta misma pregunta con otros símbolos. A la función le voy a llamar cuadrado. Bárbaro. Y a la variable le voy a llamar abuela. Bueno, cuadrado de abuela vale 2 a la abuela. Listo. Para todo, abuela en R. Entonces, ¿cuánto vale cuadrado de 3? Esa era la pregunta acá. Lo mismo, eso es toda la misma pregunta. Nada más que la función le estoy poniendo un nombre y la variable otro. Acá lo que hice fue elegir los nombres de forma exactamente al revés de como se hacen normalmente. Normalmente a la función se le pone el nombre F, o G, o H, pero cualquier símbolo podría servir. Y a la variable se le llama normalmente X, Y, Z, T, pero cualquier letra o símbolo podría servir. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si pueden independizarse de con qué letra. Acá, esta sería la variable. Y esta sería la función. El nombre que le pongo. Vale 8 también. Es sustituir donde dice abuela, pongo 3. Cuadrado de 3, cuadrado de 3. Y me da 2 a la 3, 8. Lo que estoy haciendo es eligiendo los nombres para la función y para la variable. Acá para la función elegí el nombre X, y acá para la variable el nombre F. ¿Cómo sería, sin ser peleador y andar inventando símbolos, cómo sería la forma usual de los nombres? Para decir la función anterior. Sería llamarle F a la función de RNR, y escribir cuánto vale F en un X. Y vale 2 a la X. Para todo X en R. Y bueno, si te cuento cuánto vale F de 3, sustituyo X por 3, 8. 2 a la 3 es 8, ¿no? Estamos usando eso desde hoy, ¿no? ¿Se entiende lo de que puedo poner cualquier nombre a la función o a la variable? Pero en realidad conviene llamarle F, G, H a la función, y a la variable X, T, Z, yo qué sé, para no hacer lío, pero podría ser cualquier símbolo. Una palabra entera, por ejemplo, acá, es la variable. ¿Quedó más claro ahí, Nau? Sí, por favor, entendí. Y todavía se me ocurren ejemplos más descabellados para nombres de la variable. Les muestro uno solamente porque me divierto. Suponete que la función se llama paréntesis, así. Y va de R en R. ¿Ah? Y te digo, paréntesis de, y esta es la variable, paréntesis que cierra, es igual a 2 a la paréntesis que cierra. Esta sería la variable, esta sería la función. Y estos son los paréntesis de esto. Bueno, ¿cuánto vale paréntesis de 3? Bueno, 8. Esto es una demencia. No elijan como símbolo para la función el símbolo paréntesis, porque se va a armar tremendo lío. Y tampoco para la variable elijan como símbolo un paréntesis, porque se arma tremendo lío. Bueno, no sé, era una broma esto, pero bueno. Quiero ir rápido a esto, a cómo se representan las funciones. ¿Cómo se puede representar una función? Y bueno, y ahí está el tema de la gráfica. ¿Está? Esto, olvídalo, pero bueno.
Entonces vamos a esa parte de representación de funciones. ¿Está? Vamos a ver directamente la gráfica. Gráfico. O la gráfica de la función. Bueno. Todo el mundo sabe cómo se grafica una función. Calculo. Pero vamos a hacer un repasito. Entonces vamos a suponer que tenemos eso. Que vamos a suponer que tenemos una función. ¿Ah? Vamos a suponer que va de R en R. Vamos a suponer que tenemos una función, no sé cuál es, no digo cuál es, pero tenemos una función. Bueno, vamos a poner un ejemplito. Vamos a poner un ejemplo concreto. No sé, 1 más x cuadrado. 1 más x, está. Bueno. Habría que ponerle si x pertenece a R. O no poner nada y te des cuenta cuándo es que tiene sentido. Está. Pues ¿cómo se hace para graficar una función? Bueno, uno encaja dos rectas. Y voy a poner el nombre ejes. Este sería el eje X, el X y un eje vertical que le puede poner de nombre Y. Bueno, acá Y si quieren, acá X. No me gustó esa Y, esa X. La pongo así, X, Y. ¿Está? Y bueno, los ejes que representan. Los ejes son dos representaciones de los números reales. Los números reales se representan con una recta. Los números reales, acá están los números reales de vuelta. El 0 estaría acá, el 0 de ambas rectas, y se ponen los números en un eje en el otro. Así, bueno, para abajo sería menos 1. Menos 1 y sigue. Todos los números estarían ahí en cada eje. ¿Y qué es lo que qué sería representar a ver si alguien puede explicar qué es lo que hay que hacer para ir representando una gráfica de esta función, por ejemplo? ¿Qué es lo que...? Sacar la raíz. Asignarle valores a X. Algo que no importe lo que diga acá. Puso uno más X para más fácil, pero suponete que te pongo cualquier cosa que no le vas a encontrar una raíz. Logaritmo de 1 más c a la de x por coseno de x. Tomá, encontrar la raíz. No importa, acá hay una fórmula. Pongo esa fórmula para no complicarme con el cálculo, pero no me utilicen en la explicación de cómo graficar, que la fórmula es fácil. Hay que explicar qué es graficar. Empiezo a reemplazar por los valores. Ahí va, sería reemplazar por valores. Después está, sí, esto es una recta, yo sé cómo graficarla, pero si tenemos que explicar que la gráfica, me refería a eso. Calculamos algún valor, por ejemplo, yo qué sé, f de, no sé, cualquiera, de 1. ¿Cuánto vale? 2. Con la fórmula, ¿no? 2. Eso en la gráfica, ¿cómo lo represento? Es un 2. El aquí va en el 2. Hago f de 1. Un punto sería. Un punto. ¿Para qué estoy faltando contra el 7 nomás? Entonces, en 1 subo hasta altura 2. Y ahí marco un punto. Bárbaro. Otro, dale, f de otra cantidad, yo sé, f de 2 ahora. Da 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? F de 2 dio 3. Entonces lo que hago es, en 2 subo hasta altura 3, más o menos sería hojaldre, y marco otro punto. Ya tengo 2 puntos. Vamos a calcular a otra cosa, yo que sé, f de menos 1, que vale 0, ¿no? Entonces, en menos 1 tengo que subir 0, en ese caso me quedo ahí. Da 0. Ahí voy 3 puntos. Entonces, agarré 3 valores de x, y cada valor de x me da un punto. Sería en ese x, y como altura le pongo
lo que me dé f de x. Vamos a calcular uno más. F de menos 3, ¿cuánto da? Bueno, da menos 2. Voy a poner acá, ¿no? Eso sería que voy hasta menos 3. Esto es menos 3. Y altura le tengo que poner menos 2. Como es negativo, ahí hay que hacerlo para abajo, ¿no? Voy a la altura acá, hasta menos 2. Ponerle que acá esté el menos 2. Y obtengo un cuarto punto. ¿Está? Pero ahora, ¿cuántos valores de x hay para poner acá dentro de la... Acá yo puse 4 valores de x y tuve 4 valores de f de cada uno de esos x. Pero ¿cuántos valores de x hay que poner? Se pueden poner. Infinitos. Infinito, cualquier Todos los reales. Cualquier x de acá, cualquiera de acá, de acá, de acá, de acá. Acá nomás hay infinito. Y después está. Entonces, cada uno de esos va a generar un punto. Entonces, acá hay solo 4 puntos dibujados. Pero, ¿cuántos puntos van a ser en realidad la gráfica? Y van a ser infinitos, porque es uno para cada x. Entonces, cuando yo tengo infinitos puntos juntos, eso me van a formar una curva. En este caso da una recta. A ver si quedaron alineados. Bastante bien, ¿eh? ¿No? Bastante bien estuve. Entonces, eso es la gráfica. Es la figura que se forma con todos los puntos de la gráfica, digamos, con todos los puntos que hago de esta manera. Obviamente que yo en la práctica voy a poder calcular algunos puntos nomás. Y el resto lo voy a tener que deducir de alguna manera o suponer. ¿Está? Entonces, eso es la gráfica. ¿Está? Es ese conjunto de puntos. Entonces vamos a tratar de formalizar. ¿Cómo? La figura de la gráfica que forma los puntos. Los puntos, eso. Bueno, entonces para tratar de escribir eso como de alguna manera, vamos a... En este caso se puede ver que la gráfica va a ser una recta, ¿no? Todos los puntos van a estar formando una recta. Si la función justo es 1 más x. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de escribir eso con una fórmula. Pero para eso vamos a tener que repasar, que ya lo estuvimos haciendo más o menos, cómo se representan los puntos del plano. Vamos a poner así nomás. Cada punto del plano. Y cuando digo el plano, me refiero a este plano. El plano de la hoja. ¿Sí? En el cual pusimos un par de ejes. Cada punto del plano se representa con qué objeto. A ver, si yo quiero hablar de, yo qué sé, de este punto. ¿Cómo hacer referencia a ese? ¿Este punto quién es? Con la función. La coordenada. Con la coordenada, eso. Antes de la función. Sin función. Un par ordenado precisaríamos o no. Ah, ya, con las coordenadas. Perdón que... La primera coordenada, esta sería la primera coordenada, la de horizontal. Sería 2. Sí, o sea, entre paréntesis, X, ahí va. Y. Ahí va, este sería el X, este sería el Y. ¿Está? Y esto se llama par ordenado. Mirá, es un par porque son dos y están ordenados. Hay uno que está primero y otro que está segundo. Chao. Se representa con un par ordenado de números. Cualquier punto que yo tenga gana, va a ser un cierto par ordenado. Por ejemplo, ponele que ahí caiga en 1,5, ¿no? Y acá caiga en menos 4. Entonces, este punto, ¿cuál va a ser? Si acá cae en menos 4,
Y acá poner 1,5. ¿Cómo? Menos 4,1,5. Ahí va, primero el de la X. Coma. 1,5 voy a poner para que no se confunda la coma con la otra coma. O poner punto y coma. O bueno, dale punto y coma y pongo la coma acá. ¿Se acuerdan de eso? De que cada punto del plano se puede identificar con un par ordenado de números que se llaman sus coordenadas. La primera coordenada y segunda coordenada, o coordenada X y coordenada Y. A veces, yo qué sé, si la variable, a veces en vez de usar X, podemos poner abuela acá cuadrados. Los nombres para X e Y, lo importante es que hay una primera y una segunda, no cómo se llama. ¿No? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a poner definición. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de escribir ese gráfico de una función. Si f, vamos a suponer que tenemos un subconjunto D, va a ser D de dominio, está incluido en R. Si D está incluido en R y f de D en R, pongo D porque el dominio no tendría por qué ser todos los reales, ya vimos un ejemplo que el dominio es más chico, ¿sí? Es una función. Su gráfico, el gráfico de f, es el conjunto de puntos y vamos a ponerle un nombre, yo qué sé. No sé, gráfico, sí, GR de gráfico. Gráfico de la función f. Bueno, pero acá tengo que decir cuáles puntos son. ¿Cómo escribo? Acá tengo que escribir algo que me represente la idea que hablamos antes. Esta. Voy calculando f de cada uno y según lo que me vaya dando voy marcando puntos. Profe, Sí. ahí no entraría la función, la ecuación, perdón, de la recta. ¿Cómo? ¿Dónde? Si ahí no entraría la ecuación ¿Acá? de la recta. O sí, no sé, en algún lado. Claro, pero ahí te estás saltando el ejemplo particular. Yo acá que lo quiero hacer por una función f cualquiera que no estoy diciendo cuál es. Ah, está. Mira, vamos a mirar un poquito antes. Por ejemplo, este puntos, cualquiera. Este punto acá, ese, ¿qué coordenada tiene? La primera Menos coordenada. 3, 2. Menos 3, menos 2. Y la segunda es menos 2, pero es menos 2 porque justo estamos usando una f particular, que es la del ejemplo. Pero si tuviéramos que decirlo sin saber quién es la f, ¿Cómo? claro, Y en eso sería menos 3 f de x, podría ser. f de No, f De de menos 3, perdón. de menos 3. menos 3, va. Eso. Si justo es esta f, es un menos 2. Pero si fuera una f que no sé cuál es, que es una f, bueno, sería f, lo que dé, f del menos 3. Lo mismo este de acá, a ver. Ese ahí sería primera coordenada, menos 1. Y la segunda, en este caso 0, pero si no sería la segunda coordenada. f de menos 1. Menos 1. F de menos 1. Y así con este, y así con este. ¿Para qué la acabé? Volvemos así con este también. Con este. Pero ahí hay 4 casos nomás. Yo quiero escribir todos los puntos. Entonces, ¿cómo podría poner eso? Acá. Serían pares ordenados, ¿no?
Claro. O sea, lo mismo, coordenadas. La primera coordenada, ¿qué sería? X, supongo. Un X, algo. X, siempre. Y la segunda, F de X. F de X. Está. Serían esos puntos así. Y hay que decir X, que el rango puede variar. Y Claro, dale. tendría que estar en Claro, el dominio. Exigimos que En esté el dominio, eso es. Si no, no puedo hacer F. Está. Esta es una manera de expresar quién es el gráfico. Son todos estos pares ordenados. No sé si a ustedes esta forma de escribirlo les ayuda o no, pero a mí me ayuda, a mí me hace dar cuenta cuáles son los puntos del plano que tengo que pintar para obtener la gráfica. Tenés que pintar estos, los que son de esta forma, x, f de x. Eso quiere decir que a cada x le pones altura f de x y marcas un punto ahí. ¿Ah? Esta sería una manera de escribir decir quién es el gráfico de la función f. ¿Está? Entonces lo que quiero hacer ahora es ver algunas funciones. ¿Está? ¿Cómo son su gráfico? Ejemplos. Profe, disculpe, ¿puede subir solo un segundo? Sí, perdón, porque voy como chejo. Ahí. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasa si yo pongo un polinomio de grado 1? Tipo f de x igual a, no sé, algo por x más algo. Más menos 4. La gráfica que da. Una recta. Da una recta. Ajá. Eso, supuestamente lo saben de antes, y si no, van a tener que repasar eso, porque es una recta, en las lecturas que hay, escribe que es una recta. Explica porque es una recta más o menos, cuando uno, eso vale en general, ¿no? Para cualquier función que sea algo por x más un algo. Esos dos coeficientes son unos reales fijos. En el ejemplo, A vale 3 y B vale menos 4. Recién lo acabamos de ver igual a eso, ¿o no? ¿Eso qué? Que recién lo acabamos de ver con el ejemplo anterior, arriba, cuando En realidad hicimos vimos una recta. Por eso. Y en realidad, ¿por qué da una recta? Porque solo hicimos 4 puntos y vimos que más o menos estaban alineados. Pero ¿por qué los infinitos puntos forman una recta? Hay algo para pensar ahí, ¿no? Uno si quiere lo puedo aceptar. Da una recta y no lo pienso más. Listo. Pero hay como una explicación de por qué es una recta. Siempre que sea de esta forma. La porquería que está acá, la fórmula. ¿Está? Eso está en las lecturas, que hay varias ahí, está explicado por qué da una recta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cuando es un polinomio de grado 1, me alcanza con encontrar 2 puntos nomás de la recta y después pongo la regla y paso la raya, ya está. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, para graficar esta, si yo tuviera que graficar esta, puedo hallar, yo qué sé, 2 puntos. ¿Qué puntos de la gráfica? ¿Cómo hallarían 2 El puntos? 0 y el 1 Por son ejemplo. generalmente los que usamos. Bueno, pongo f de 0 vale menos 4. Está. Eso ya significa que en 0 vale menos 4. Acá, altura menos 4. ¡Pah! Menos 4 está para abajo. Acá, menos 4. Y después, no sé, f de 1 decís. Está. Pone que el 1 esté por acá. Y f de 1 vale 3 menos 4 menos 1. Sería como por acá. Bueno, está, no quedó. Vamos a poner menos 4 más lejos. Ahora, vamos a hacer así.
Banca ahí. No sé si conocen la historia esta del GeoGebra. Sí. Bueno, está, GeoGebra. Recuperar, borrar, ¿qué es esto? Borrar, sácamela acá. Acá están los ejes, acá a la izquierda, ¿ven los ejes? Ya está todo ahí precioso con el numerito y todo. 1, 2, y puedo hacer zoom y todo lo demás. Acá está el eje X, el eje Y. Dale, ¿cuál era la F que me había olvidado? 3x menos 4. Acá escribo acá arriba, 3x, f de x igual a 3x menos 4. Ahí habíamos calculado que f de 0 vale menos 4. Y f de 1 menos 1. F de 1 vale menos 1. Las dos utilizando la fórmula, ¿no? Está. Y como es una recta, ya va a quedar. Entonces, dale, entonces el primer punto que tengo que marcar, ¿qué coordenadas tiene? El de f de 0 igual a menos 4. 0 y menos 4. 0, menos 4. Enter. ¿Lo marcó o no lo marcó? Sí, ahí está, punto A. Ah, lo marcó acá abajo. Sobre el eje. Lo ven ahí, no sé si todo el mundo lo ve. Acá. Vamos a checar un cacho de esto porque... Ahí lo marcó el punto A. Dale, y el otro, el de f de 1 igual a menos 1, ¿qué onda? ¿Qué punto es? 1 y menos 1. 1, menos 1. Enter. Lo marcó ahí el punto B. Y ahora uno de los dos puntos con una regla. Que acá lo hago así. Igual a 3x menos 4. Menos 4. Enter. Y no sé por qué me marca este punto, que nadie se lo pidió. Lo borro, a ver si lo puedo borrar. ¡Pua! ¿Cuánto será? No sé por qué marca ese punto, pero... Creo que lo marca porque es el corte con X, ¿no? ¿Y quién se lo pidió? GeoGebra. Entonces sería eso, ¿no? Algún punto marco el otro, y como ya sé que es una recta, ya tengo todos los puntos de la gráfica. Bien. Vamos a ir jugando con este programa que me gusta. ¿Alguna pregunta de esto? Borré todo. Ahí sin querer, una cosa, a medida que lo ibas anotando, Mauricio, cuando pusiste solamente 3x, después le agregaste el menos 4, se corrió. Que eso aparece en ejercicios parecidos en el proyecto. Ah, sí, sí. La recta se desplazó. La recta se desplazó, decís. Sí, cuando ibas anotando y igual 3x y ya lo iba haciendo el gráfico. Ah, sí, claro, sí. Si no le ponía menos 4. Pasaría por el origen, sí. 3x. Sí, si no le ponía menos 4 pasaba por el origen y la dibujó. Sí, sí. En un momento apareció ahí. Sí, sí, sí. Cuando era 3x nomás. Cuando le faltaba el menos 4. Está bien. Pero la final es esta que está acá, ¿no? Es esta larga. Dale, vamos a borrar todo esto. Quiero borrar todo, no sé cómo se hace. Bueno, sigo metiendo la pata. Ni idea cómo se borra todo. Borra todo. Perfecto. No guarda. Dale, vamos con otra función. Por ejemplo, esta, f de x igual a x al cuadrado. Bueno, ahí, ¿saben lo que da la gráfica? Una parábola. Una parábola. ¿No? Bueno, simplemente no vamos a ir calculando puntos, vamos a escribir acá que la dibuje, chao, y después vamos a acomodar. Pongo x cuadrado, que se maneje, a ver qué hace. Ahí está la gráfica. Vamos a verificar algún punto, yo qué sé. Agarro acá el 2. Oh.
Agarro acá el 2. Según esta gráfica, ¿cuánto vale f de 2? Bueno, habría que ir hasta acá. Y la altura le puso 4. Acá, según esta gráfica, f de 2 vale 4. Bueno, está bien, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, ¿no? Coincide con la... Graficó bien, digamos. Por lo menos ese punto. ¿Sí? Entonces, en la gráfica te dice cuánto vale f de cada uno, más o menos. ¿Quieres saber f de algo? Haces esto, f de 2, haces así. Vas a otra gráfica, 4. Medio aproximada la gráfica, porque la gráfica es un dibujo. ¿Sí? Las líneas tienen un grosor, todas esas cosas que idealmente las líneas no tienen un grosor. ¿Sí? Tienen un grosor 0. ¿Está? Bueno, entonces, en general, lo que va a pasar, no sé si puedo escribir acá, si yo agarro una función cualquiera que sea un polinomio de grado 2, que sea algo por x, más algo por x cuadrado, más algo por x, más algo, esto siempre va a dar una parábola. Una cosa de este tipo. ¿Está? Es una cosa así. Pero puede estar así, y en cualquier parte, yo que se podría estar acá. O podría estar así, acá. ¿Está? Y el punto este, donde el punto este de la parábola, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Vértice. Vértice. Es el vértice. ¿Está? Y, por ejemplo, para graficar suele ser útil conocer la coordenada x del vértice. ¿Alguien sabe cuál es la coordenada x del vértice? Se pone así, x vértice. Es menos b sobre 2a. ¿Vieron la formulita esa que es menos b más menos raíz cuadrada de no sé qué sobre 2a? Bueno, sin la parte de esa raíz cuadrada, esa es la coordenada de x del vértice. ¿Está? O sea, entonces, vamos a agarrar... Mauricio, Sí. un aporte quisiera mencionar. Sí. También se puede determinar a partir de las raíces, ¿verdad? Si tuviera, por la simetría que tiene. Sí, depende de tenerlo así. Claro, ahí va. Sí, si tuviera raíces, sería el punto medio de las raíces. Está, perfecto. ¿Cómo es? Entonces voy a graficar algunas parábolas, así al tanteo, para que vean cómo queda. Pero siempre queda una cosa así, o así, en alguna parte del plano. Acá justo quedó tocando el eje de X y el vértice con el origen. ¿Está? Es el menos b sobre 2a. Entonces borro todo para poder graficar. Y dale, vamos a encajar una parábola cualquiera acá. No sé, esta la borro. Pongo otra. No sé, yo qué sé. Punto 5, 0.5, 0.5, 0.5 por x al cuadrado, menos, más o menos 3x más 2. Ahí quedó. Ahí grafiqué la función esa, ¿no? Sería o sea, punto 5. No escribe ahora. Un medio x cuadrado menos 3x más 2. La graficó y le quedó esto. ¿Sí? Acá tienen las dos raíces. Bueno, vamos a hacer el menos b sobre 2a. ¿Cuánto da? ¿Cuál es el b? Es el menos 3, ¿no? Y el a es el 1 medio. ¿Cuánto da menos b sobre 2a ahí? 3 da. Da 3. A ver si funciona. Sí, funciona perfecto. El 3 es justito donde está el
el coso. ¿Y la otra coordenada cuánto vale? Esta vale 3, la X del vértice vale 3. ¿Y la Y del vértice cómo hago para calcular? Sustituí en la función. Claro, sustituyo acá por 3 y de lo que me dé. A ver si se da cuenta el muchacho este solo. Supongo F de 3, menos 2,5 da. Ahí va. Entonces es menos 2,5 la coordenada Y del vértice. Acá todo mal escrito, este es menos 2,5. Esa es la coordenada X y la coordenada Y del vértice. Entonces, además ustedes pueden sacar estas raíces. ¿Sí? Es hallar ¿cómo hago para hallar estas raíces acá? Que es lo que tendría que hallar. Igualada a 0. Claro, ver qué valor de X tiene altura 0, o sea, tratar de que f de X, ¿para qué valor de X? El f de X da 0. Uno igualaría a 0 la función y hallaría los valores de X. X igual, tal cosa. Y ahí es hacer un báscara y chao. Entonces, yo sin usar el GeoGebra, a mí me decís cuál es el vértice. Vamos a decir, si me decís cuál es el vértice de la parábola, que lo puedo calcular, y las dos raíces, y con eso ya más o menos te hago un dibujo así, no preciso el GeoGebra. Bueno, horrible porque no pasa por ningún punto. Digamos, me mando un El dibujo punto así. I también. El punto, ¿cuál? El punto I. 2. El corte con OI, dice él. Ah, sí, puntos puedes sacar todo lo que quieras. Podría sacar, yo qué sé, solamente el vértice, solamente con este punto, que ya sé que es el vértice. Y este, también, ya más o menos me hago una parábola que pasé por acá, y acá pegué la vuelta de bajar y subir y ya está. Entonces, con algunos puntos ustedes pueden graficar. La idea es que no usen GeoGebra para graficar, ¿no? No me hagas trampa. No, estamos practicando los 100 metros llanos. No lleves la moto a la práctica. Corre. La idea es que ustedes puedan graficar sin recurrir a GeoGebra. En todo caso, usen GeoGebra para verificar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aprovechar que Juan viene más tarde y nos vamos a pasar del tiempo. Así podemos mirar más. Profe, Sí. eso de las parábolas y el listo y eso, en algún momento lo vamos a profundizar y eso. No, lo estoy dando como son todas cosas que se cumplen, que les estoy dando como para que tengan herramientas para el práctico. Pero se puede probar eso, de que el vértice es ahí, que da una parábola siempre, y que el vértice es ahí donde yo digo. Eso no nos vamos a poner en detalle con eso. ¿Sí? Porque al menos yo no lo di muy a profundo, tipo, creo que solo esto de la parábola di bien por arriba. Pero bueno, hasta por ahí nomás lo vamos a ver. Solamente eso. Dale. Lo que yo quiero profundizar en este curso y ver con algo de detalle es calcular límites. Por eso hay que elegir, si no... estaría buenísimo, digamos. Hay pila de cosas para ver. Pero por ahora es como una receta. Así es de grado 2, es una parábola, hasta mañana. La coordenada del vértice es menos b sobre 2a, y bueno, siempre puedes hallar las raíces si tuviera. Si no tiene raíces, allá el vértice y algún otro punto. Pero vamos a tomarlo como receta nomás. Ustedes siempre pueden... O sea, el 95% de lo que ustedes van a aprender, lo van a aprender por sí mismos, y no va a ser las habladurías de un profe. Y va a ser leyendo de otros lados. Esto es una guía ahí, yo los pincho con un alfiler ahí, y ustedes tienen que hacer la verdadera batalla. O sea, hay que leer esa lectura, ustedes también pueden buscar su propia lectura, y para complementar lo que les falte. Hay cosas que le pueden interesar, o cosas que no. ¿Y por qué da una parábola siempre? Yo sé por qué da una parábola siempre. O por lo menos tengo una explicación de eso. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una parábola, no sé qué función me dan, y me da que el vértice está acá.
El vértice estaba acá. Una vez del vértice. Y calculo f de 0 y me da acá. ¿Cómo es la parábola? Para abajo. Para abajo. Concavidad negativa. Tipo una basura así. A ver, voy a tirar una que pueda ser así. Una onda acá. Podría ser algo como 6 menos x menos 3 al cuadrado. Y para que no quede tan piso le voy a poner un punto 3 acá. Punto 3. No, para que le puse un menos. Punto 3. Punto 2. ¿Qué hizo? Punto 2. Ahí está, era esa. Punto 2. ¿Está? Si hacen la distributiva acá le va a quedar de otra manera, no sé, le va a quedar algo por aquí cuadrado. Ahí la puse como de una manera rara, ¿está? Bueno, después en la práctica van a tener para juguetear con eso. ¿Tá? Vamos a calcular acá cuánto vale f de 3 debería dar 6, sabelo, y f de 0 debería 4. No, 4,2, bueno, más o menos da ahí, no dio 4, pero más o menos. Da una parábola. Arriba para abajo, en alguna parte, corrida para el costado, subida, bajada. Bueno, ¿qué pasa con los polinomios de grado 3? ¿Alguien tiene noción cómo da un polinomio de grado 3? ¿La gráfica? Está medio raro ahí, una curvita, digamos. Una función polinómica era. Sí. O sea, ¿puedo dibujar, profe? Sí, va, acá que borro todo. Acá que borro. Es una cosa así. Una cosa así. Pero como una... tipo algo, Depende de las subida y raíces, bajadas. ¿no? En realidad. Sí, obvio, no tiene que pasar por el eje X, como hice yo. Pero digo, esa formita. Sí, pero Tiene- por ejemplo, si alguna es doble, Digamos, la parábola tiene una bajada y una subida. O al revés, o una subida y una bajada. Una sola punta de esta. La de grado 3 van a tener dos puntas. Una y otra. O al revés, ¿no? Baja y después sube. Y depende de, porque si hace así, corta 3 veces. Que de raíz. Podría no cortar ninguna. No cortar ninguna, no. Podría ser así. Baja, sube y solamente corta acá. Claro. ¿Tá? Pero esto tiene sube y baja, o sea, tiene 3 partes, una que sube, una que baja y una que sube. Porque es de grado 3, o sea, tiene 2 puntas. Ah, lo sumo. Porque fíjense, vamos a graficar alguna. Borrar, yo qué sé. X cubo. X cubo nomás, mirá cómo es X cubo. No tiene ninguna subida, ninguna bajada. Es como que viene, es como que la parte. Después miramos el X cubo. Porque justo Claro, es media parábola al cuadrado, es media parábola al cuadrado y media parábola al cuadrado, o sea, hacia abajo. sí, es como una parábola. Ahí va. Voy a ponerle menos X. es un caso bien particular, ¿no? Ahí va, esta tiene eso, ¿no? Sube, baja y sube. Si querés la podemos mover de ahí. Más 5. Ahí ya quedó ahí. Y la voy a correr para el costado. 2 lugares para el costado. Menos 2. Y le pongo menos 2 acá. La corrí para el costado, listo. Bueno, entonces ahí sube, baja y sube. ¿Está? O podría ser al revés también. Primero bajar y después subir. Le tendría que poner un menos a todo esto adelante. ¡Buah! La embarré, no sé qué hice hoy. Menos todo eso. Quedó ahí abajo. Ahí baja primero, después sube
después baja. Pero sería a lo sumo, porque si yo hago solamente, vamos a sacar el menos ese que... Vamos a bajar solamente x cubo. O sea, sube, la parte de bajar no la hace, se pone horizontal, casi horizontal, y después sube de vuelta. Entonces, a lo sumo hace eso, ¿está? Es como una posición límite, ¿entienden lo que digo? Es como que así, ¿está? Pero puede ser uno que haga menos bajada, y después la otra es así, más o menos. Así más o menos. En realidad, horizontal nunca está ahí. Mira, vamos a acercarnos. Y lo se va haciendo horizontal. Ah, pará, no agrande tan rápido, disculpame. Está ahí. En realidad horizontal no está nunca, pero no llega a bajar. Está siempre subiendo. ¿Ah? Y se pone medio horizontal, pero si yo le pongo, fíjate, más X, ni siquiera se llega a poner horizontal. Sube, la pongo más lejos. Sube, amaga como que va a empezar a bajar en algún momento, pero nada que ver, sube. Entonces forma como mucho, a los sumas, forma 2, o capaz que no forma nada, capaz que solamente sube. ¿Entiende? ¿Ah? Y si fuera de grado 4, ¿cómo va a quedar la gráfica? Si fuera un polinomio de grado 4. Y bueno, parecido, va a haber una subida, una bajada, una subida y una bajada. O al revés, una bajada, una subida, una bajada, una subida. En vez de tener 2 nomás, va a tener, se le suma un pico más. No sé si se entiende, si se entiende la idea general. Grado 2, un solo... Pero che, no me salen. Grado 2 es una parábola, tiene un solo cosa. Grado 3, 2 cosas. Lo sumo. Grado 4, 3 cosas. Grado 5, así. Podría ser más arriba, ¿no? Esa podría ser una grado 5. Digo así. Hace así, baja, sube, acá baja más, y acá sube más. Esa sería grado 5. Tiene 4 cosas. ¿No? Vamos a poner alguna de grado 5, a ver si. Alguna de grado 4, a ver si. A lo sumo, podría ser menos. Como pasa con. Profe, ¿a qué hora tendríamos práctica hoy? A las 2. Acá vamos a terminar en 4 minutos. Vamos a poner una de grado 5, de grado 4, digo. A ver cómo queda. X a la 4. Si pongo X a la 4 solo, voy a poner más. Ahora hay que hacer. Voy a encajar un menos X. Bueno, acá sería como que está. En esta parte de acá, es como que baja, sube y baja y sube, ¿está? Pero acá en la parte esta, en la primera parte, no llega a subir, ¿no? Porque baja y no llega a subir, hace esta basura. Baja y sube. Esta parte es como esta parte atrofiada, digamos. No llega a bajar y a subir. Se manda ese wow ahí, ¿viste? Pero a ver si podemos poner algo que logre que baje y sube. A ver si le modifico menos. No sé si está escribiendo, ¿no? Ahí. Le pongo punto 5. No llega a bajar. Acá estoy mirando. Punto 7. Más chico tengo que poner. Punto 2. Ah, ahí lo logró. Ahí, baja, tiene un mínimo acá, después sube un poco, tiene un máximo, después baja un poco, tiene un mínimo y se va para arriba. Es este comportamiento.
¿Está? Bueno, a lo sumo va a ser eso. ¿Sí? Podría ser que tenga menos máximo. Entonces ahí más o menos sería cómo se ven las funciones polinómicas. ¿Está? Es subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Chao, chao. No tiene más vuelta que eso. Bien. Y para terminar, me gustaría hacer esta función. Esta función que la voy a escribir acá. Es f de x igual a 1 dividido x. Y con eso terminamos. Vamos a borrar esta. No sé qué hice. Bueno, no sé qué hice. Ah, acá, está, bueno. Acá, está. Bueno, ¿cómo va a quedar la gráfica de la 1 sobre x? ¿Qué les parece? O sea, es racional. Tipo, ¿En 1 cuánto vale? Va a quedar separada en 2 tramos, me parece. Claro, pero ¿cómo es que...? Vamos a tratar de deducirla un poco. ¿En 1 cuánto vale? En 1. F de 1 vale 1, ¿no? Y si también podríamos estudiar los límites, por ejemplo. Claro, quiero ir para ese lado un poco, pero, Sí. a ver, vamos a hacer una cosa así, a ver la escala ahí. Vamos a concentrarnos en la parte positiva, ¿tá? Con x positivo. Ahí. Ahí yo no toco más. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 1? 1. Vale 1. Entonces habría que representar el punto acá, ¿no? Y si le hago f de 2, (0,5) f de 2, a un medio, ¿no? El 0,5 acá. F de 3. Un tercio. Más o menos f de 3, poner que un tercio sea por acá, yo qué sé. Acá está el 1, ¿no? Entonces el 1 medio, un tercio. Y después, bueno, un cuarto. Así que si fuera a dibujar toda la línea de continuo, en vez de algunos puntos nomás, como que sería una cosa así, ¿no? Más o menos. ¡Poh! Sí, ahí queda paralelo al eje de las X, pero nunca se llega a tocar. Claro, como que paralela a paralela no va a quedar nunca, ¿no? Pero esa es una pregunta. ¿En algún momento pasa para abajo? No. ¿Corto así? No. ¿Cómo te das cuenta de eso? En teoría, profe, por ese lado nunca porque es positivo, no todas las X que yo pongo ahí. O sea, 1 sobre un positivo va a dar positivo. Ahí va, esa sería una justificación. Esto siempre va a dar positivo. Si cortara el eje quiere decir que eso dio 0 ahí cuando cortó. ¿Cuándo esa división da 0 sería? Y esa división Claro, no. porque sería raíz. Claro, entonces no va a cortar nunca. Y eso me doy cuenta sin graficarlo, simplemente mirando la fórmula. Preciso que, ahora vamos a poner gebra que me lo grafique, pero digamos. Entonces se seguiría acercando, ¿no? Porque cada vez está más chico, ¿no? Cuanto más grande le pongo el X, más chico da la cuenta. Pero nunca va a ser 0. Entonces se va pegando al eje de X cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Está. Claro. Y para este Claro, lado... ahí claro. O sea, cuanto más grande, más se va a acercar al 0. Más se va a pegar, más se va a acercar al... acá, digamos, para abajo. Claro, pues sería lo mismo que estudiar el límite, porque si vos le haces 1 sobre infinito, te va a dar 0 más. Y para Claro. arriba lo mismo, Mauri. Es lo Se va a mismo. ir Ahí va, para arriba. Está, pero, o sea, ¿cómo me puedo dar cuenta sin... O sea, ¿por qué decís eso?
Poner un No. valor más grande ahí. Claro, por eso. Cuanto más grande el número, o sea, Voy a poner borro esto que ya lo... más se va a acercar. Tendría que empezar, me tendría que fijar cuánto vale f de, acá que no, f yo qué sé, de este, a ver qué altura tiene, ¿no? F de cuál se te ocurre, por ejemplo, acá. F de cuánto harías. Lo sacamos con f de 1. Te digo 1. Ahora quiero ver, yo qué sé, acá. F de un medio. F de un medio. Ah, f de un medio. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 2. 1 sobre un medio. 2. El inverso del inverso es el número. Así que sería altura 2. Ese punto también está en la gráfica. Vamos a poner un número más pequeño todavía. En vez de un medio, yo qué sé, ponele... Un tercio puede ser. Bueno, un tercio que no sé cuándo era por ahí. Más o menos, no sé en dónde. F de un tercio, ¿cuánto va a dar? Y va a dar 3. 1 sobre un tercio es 3. Entonces la altura va a ser tipo todo por acá, tipo por acá. ¿Y qué va a pasar acá? Cuanto más chico, porque un medio, y después lo achiqué, un tercio. Y si lo sigo achicando, un cuarto, va a dar 4. Un cuarto. Cuanto más chico sea el x que le pongo, o sea, acá le puse un cuarto. Cuanto más cerca del 0 sea el x que le pongo, ¿qué va a pasar con f de x? Va a ser más grande. Sí, va a ser más grande. Cada vez más grande, más grande. Y se va acercando cada vez más al eje Y. Sí, porque estoy tomando x cada vez más cerca del eje Y. Y el valor se va a ir creciendo. Entonces vamos a verificar estos dibujetes. A ver que el GeoGebra labure. Y una pregunta, si X tiene valor negativo, o sea, se espeja eso para el otro sentido, ¿o no? Sí, para el X negativo se va a espejar. Vamos a bajarle 1 sobre X a ver qué hace. Bastante bien, ¿no? Voy a borrar mis dibujos. Ahí quedó la gráfica. A lo que voy es que no precisas GeoGebra. Vos te podés dar cuenta cómo es la gráfica. La gracia es que te des cuenta sin usar GeoGebra. ¿Tá? Sabiendo que dividiendo entre un número cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más chico, te das cuenta que acá se va haciendo cada vez más enano y se va pegando el eje. Y después dándote cuenta que dividiendo entre un número cada vez más pequeño, te da más grande, tipo divide un medio, da 2, un tercio da 3, un cuarto da 4. Si divido entre un millonésimo, ¿cuánto va a dar? 1 sobre un millonésimo. 1 millón. Ahí te vas dando cuenta que la altura es cada vez más grande cuando el x es cada vez. Así, pensando de esa forma, puedes sacar más o menos un bosquejo de la función. Y bueno, faltó para ser el caso negativo, pero va a ser lo mismo, pero con un signo de menos, por eso queda para abajo. Entonces, en este espíritu es que hay que hacer el ejercicio eso de graficar y eso, ¿tá? Pueden usar GeoGebra para verificar. ¿Tá? Bueno, por hoy con esto estamos bien. Así que dejamos por acá. Mando un saludo, gente. No sé si tienen pregunta, pero si tienen pregunta la pueden hacer. Si no, le mando un saludo y... bueno, ahora las dos tienen con Juan. ¿Tá? Bien. Bueno. Vamos arriba. Nos vemos, saludos. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Vamos arriba.